La poesía es tal vez el género más artístico y con más prestigio dentro del gremio de escritores. Se relaciona comúnmente como la manifestación de la belleza y el sentimiento estético, y muchos la consideran la cúspide de la escritura. Por ese mismo motivo, muchos en busca de esta belleza erróneamente se sumergen en la poesía sin conocer realmente los lineamientos y características de este arte, terminando solamente en una versión caricaturesca de lo que popularmente se conoce como un poeta, el tipo de boina, pipa, bigote o barba excéntrica que habla con un léxico hiperbólico lleno de palabras grandilocuentes y un placer por resaltar su adicción al café o al alcohol, convirtiendo al poeta en un estereotipo de artista intelectualoide que ya se ha ridiculizado en todos los medios. Pero como sabemos, vivimos en años donde la apariencia es más importante que el talento, y la poesía no es la excepción. De hecho, al ser tan ambigua y difícil de definir, es tal vez el arte que más sufre con este complejo. Así que hoy hablaremos de la poesía. Trataremos de definirla y hablaremos sobre su estructura para tratar de develar este cliché que tanto daño le hace. ¿Qué es la poesía? Acabamos de iniciar y ya se puso difícil. A la mayoría de poetas les disgusta describir qué es la poesía, argumentando que la poesía es mucho más que un significado, y en parte se debe a ese mismo pensamiento poético. Pero en otras ocasiones la respuesta se reduce a un término más ambiguo y absurdo. Si quien le pregunta al poeta es una mujer bonita, seguramente saldrá con una respuesta cursi y cliché. ¿Qué es la poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es la poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. En serio, me duele decir esto. Becker fue el escritor con el que me introduje a la poesía y a la literatura en general. Pero esto es muy cursi. Para su defensa, eran otros tiempos. Y no es un cliché si tú eres el primero que lo hace. Aunque no me lo crean, el eres poesía es el padre, no mejor, el abuelo del eres arte. ¿A que no me creen? Aquí les tengo algunos ejemplos. Y este cliché es tan viejo que en 1972 Rosario Castellanos escribió "Poesía no eres tú", criticando este cliché, porque sí, en 1972 ya era un cliché que sacaba de quicio a los poetas, porque ya todo el mundo tenía cientos de años con el dale que dale con su cuentico de eres poesía, porque si tú existieras, tendría que existir yo también, y eso es mentira. Nada hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí, hacia el otro, mediador, juez, equilibrio, entre opuestos, testigos, nudo en el que se anuda lo que se había roto, el otro, la mudez que pide voz, al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha, el otro, con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. En muchos casos, el rechazo que se presenta a la descripción de la poesía es porque se cree que el arte no puede llevarse a un plano académico, limitándose a un conjunto de experiencias propias y a un aprendizaje empírico, queriendo echar por tierra toda la información recolectada tras siglos de estudio. Pero yo no estoy de acuerdo con esto, sino qué sentido tienen las escuelas de arte. Y por eso las personas que suelen cometer los errores que mencioné suelen ser aquellos que nunca han recibido formación sobre escritura o asistido siquiera a un taller literario, lo que nos deja con su argumento de el arte no se puede calificar o etiquetar como una mera excusa de su ignorancia para seguir escribiendo como les dé la gana en su afán de inflar su ego. Así que iniciemos por lo básico. La palabra poesía viene de la palabra griega poiesis, que significa hacer. Así que en el contexto griego, todo creador es un poietes o un poeta como lo conocemos en nuestro idioma. Es bajo este mismo concepto que muchos expresan que la poesía no es ni debe limitarse a la escritura,
Y con esta misma idea, Bob Dylan recibió el Premio Nobel de Escritura siendo un músico y no un escritor en el concepto más tradicional. Y para los puristas de la poesía que creen que esto es tergiversar el arte, se debe aclarar que la poesía griega dentro del género lírico se caracterizaba por no ser destinada a la escritura, sino en ser representada en auditorios, de forma oral y acompañada de instrumentos musicales, lo que suena más a un concierto que a una declamación moderna. Eso no me lo esperaba. Lo que tenemos hoy en día es un concepto de poesía que cambia según la rama artística a quien le preguntes, y es difícil llegar a un consenso general de un significado estricto de algo que representa conceptos abstractos. La RAE define la poesía como manifestación de la belleza o de sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Idealidad, lirismo, cualidad que suscita un sentimiento hondo de belleza, manifiesta o no por medio del lenguaje. Y estas definiciones se quedan extremadamente cortas y conducen al error más básico de los que solo entienden la poesía por el concepto popular. Y es que la poesía se limita a lo bello, idílico, hermoso, nada más alejado de la realidad. Diversos escritores antes y después del periodo romántico han incursionado en temas alejados del amor y la belleza, pero solo en el pensamiento popular se mantiene ese único enfoque idílico y ese afán de exaltar las emociones básicas: amor, felicidad, éxtasis, enojo, tristeza. Hay que desconocer mucho la poesía para creer que es aquello que le dedicas a la chica que te gusta, para declamarlo en la escuela el día de la tierra o para expresar un despecho. Y no es que no se pueda, es que no es ni la esquirla de un enorme iceberg. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Aunque estos suelen ser los casos en que las personas realizan su primer acercamiento a este arte, quedarse solo con esto es como creer que dibujar el muñequito de bolitas y palitos es la expresión estándar del dibujo, o que el niño de la flauta dulce desafinada es todo un músico. La poesía puede abarcar temas infinitamente variados, tantos como el lenguaje mismo y la imaginación lo permitan. Creer que se limita al amor es empobrecer el arte, cortarle las alas en pos de la comodidad. Y no es que esté mal hacer poesía romántica en nuestros tiempos, es que es un tema que se ha explorado tanto que es difícil decir algo que no se haya dicho ya, recurriendo a lugares comunes que se sienten cursis. Y al igual que el esquema del viaje del héroe en la narrativa, el romanticismo ha estancado la poesía durante muchos años. Es que ya creen que escribir las frases con las que el parlero del pueblo conquista a las chicas es escribir poesía, y son clichés que cualquier persona entiende y domina. ¿Quieres hablar de los ojos? Tus ojos son dos luceros, son radiantes, mi reflejo en tus ojos, tu mirada me congela, todo trilladísimo. Hablemos de cosas nuevas. ¿Qué tal un poema sobre una persona tuerta? No es bonito, pero innovador. Un ejemplo muy famoso es el soneto de la nariz, publicado en 1647 por Francisco de Quevedo. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquítara medio viva, érase un pez espada mal barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba, un Ovidio nazón mal narigado, érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de naricera, érase un narcisismo infinito, frisón archinariz caratulera, sabañón garrafal morado y frito. Mira, un señor respetable. Buenas tardes, señor. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Un poema a una nariz, espléndido. Pero las mismas personas que argumentan la parte académica limita el arte, luego son los mismos que no salen de los tres temas de siempre: las emociones básicas, la belleza y un interés romántico o familiar. ¡Ya nos exhibiste! Si hablamos de estructura, los poemas no poseen una estructura lírica definida, así que esto no puede ser una variable que sirva para definirla. Pero tampoco podemos decir que todo texto es poesía, porque entonces la poesía carecería de significado propio dentro del arte o dentro de la escritura. Tratando de dar claridad a esto, yo definiré la poesía como la expresión artística en la cual se transmiten ideas
o conceptos abstractos mediante cualquier herramienta que el lenguaje permita. Es decir, para mí la poesía está para expresar algo cuando el idioma nos queda corto. Por ejemplo, ¿cómo expreso el éxtasis que siento con el aroma del café? No existe una palabra que pueda definir algo tan subjetivo. Para poder expresar correctamente de forma que cualquiera entienda mi sensación, incluso si no le gusta el olor del café, se necesita usar la poesía, porque no existe una palabra que exprese exactamente lo que siento. No es felicidad, no es éxtasis, no es alegría, es algo distinto, es algo más específico. Sabemos que la poesía en su forma más básica puede ser escrita u oral, a través del arte de declamar. Pero si hablemos únicamente de la poesía escrita, entonces yo la definiría como los textos que expresan ideas por medio de imágenes poéticas. Así que como ya invertimos mucho tiempo en definir la poesía, hablemos de su estructura. Está de más aclarar que hablaremos de la poesía como género literario, y bajo esta premisa debemos saber que no existe una estructura que defina la palabra poesía. La poesía puede escribirse en verso o verso libre, en estrofa o párrafos, y pueden tener cualquier extensión, ser solo una pequeña frase o un enorme libro entero. Hablar de cualquier tema y utilizar cualquier tipo de palabras dentro de la poesía, todo es permitido. Entonces, en su estructura, ¿qué diferencia la poesía de cualquier otro tipo de textos? ¿Qué permite decir esto es poesía y esto no? Pues las imágenes poéticas. Las imágenes poéticas son imágenes mentales que se generan al leer el texto. Son la construcción de una nueva realidad semántica, por lo cual estas deben ser abstractas o simbólicas, lo que las diferencia de las imágenes literales. Les colocaré un ejemplo del profesor Gustavo Arrieta. Si yo les digo una manzana azul, inmediatamente en tu mente se crea la imagen, pero esta no es una imagen poética, sino una imagen literal. Y aunque esto no sea algo que se vea en la naturaleza, no deja de ser en la mente solo una imagen literal, una manzana de color azul. Pero si digo una manzana azul late en mi memoria, recuerdo de los libros que mi madre nunca abrió. Eso sí es una imagen poética. La manzana no representa a una fruta y el azul no es solamente un color, sino que cada palabra posee un significado distinto dentro del verso completo. Aquí encontramos la abstracción y el simbolismo. Creamos una nueva realidad, como late una manzana en la memoria. Se hace imposible que esta imagen sea literal, y es aquí donde se crea la hermosura de la poesía, cuando nos hacen entrar en el campo onírico de la mente, algo que solo los seres humanos podemos apreciar. Cósmico. Es así como entendemos que en la escritura la poesía es el opuesto del texto científico, los cuales no deben ser subjetivos o ambiguos. La poesía en toda su extensión puede ser interpretada de forma distinta por cada lector. Poder expresar y comprender una idea a través de definiciones que de forma literal serían incongruentes. La poesía sería en sí mismo una característica propia de la capacidad de raciocinio, y por eso cada cultura desarrolló su propio estilo poético. Todo lo demás en la poesía es opcional en su estructura, pero yo creo importante esta información para poder reconocer los distintos estilos y subgéneros líricos. Lo primero es su composición. Los poemas pueden ser escritos en verso, es decir, separar la estrofa por cada idea en unidades distintas. Estos versos además se clasifican por su rima, métrica y ritmo, cada uno siendo un aspecto importante dentro de la clasificación de la poesía y sus respectivos subgéneros o tipos. Pero también está el verso libre, el cual es mucho más similar a la prosa, careciendo de los lineamientos de rima y métrica, y siendo este tipo de poesía predominante desde hace ya un tiempo, principalmente porque en la poesía actual prima el fondo sobre la forma, y no se respetan limitaciones estéticas que le quitan profundidad a la imagen o condicionan la idea del poema solo para mantener un estándar de belleza. De hecho, entre muchos círculos de la alta literatura se ve con malos ojos la poesía rimada, teniendo el estigma de anticuada y cursi, debido a lo que mencioné anteriormente, también por la sobreexplotación de la rima en anteriores siglos, y porque todo novato cree que sus cursilerías son poesías nada.
Si no estás de acuerdo conmigo, te espero en la caja de comentarios, estaré gustoso de leer tus opiniones. No siendo más, yo soy Mohamed Dávila y nos vemos en un siguiente video de este canal. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete, que eso me ayuda a seguir trayendo contenido como este. Y recuerda, a escribir se aprende, escribiendo y leyendo. Eres poesía. No. Con más sentimiento de bohemio, con más espíritu de poeta maldito. Va de nuevo. Oh, eres poesía. Sí, así, hay que aprovechar las gafas y la boina, que eso nos hace ver intelectuales.